Que la paz de Cristo el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Preciados hermanos, Dios les bendiga, les guarde, les acompañe. Les anime a seguir cada día a escuchar su mensaje. Hoy compartiremos un pasaje de las Escrituras que quiero darles a conocer para que muchos, o no muchos, digamos algunos católicos están todavía confusos y están enseñando cosas que no deben enseñar. Es para reflexionar, es a modo de consejo, porque están diciendo, están enseñando que no hay que decirle nada a aquellos hermanos que se han desviado de la verdad, que se han salido de la Iglesia Católica. Voy específicamente a una pareja que le pedía consejo, que hacía. Él era católico, pero su esposa, su mujer era evangélica, que él quería que se regresara a la Iglesia Católica, quería casarse con ella, pero no quiere. ¿Qué debe hacer? El consejo que le daba a este hermano, pues, eh, eh, em, se le respeta, sí, pero no se comparte, porque ahorita con capítulo y versículo le voy a tratar de ayudar. Le decía, no, que eso era lo mismo, que la dejara quieta, que no la presionara, que si ella compartía la palabra de Dios, que eso era lo mismo, que se quedara en la iglesia, en la evangélica, que no hay ningún problema. De la manera del mismo Dios, era la misma palabra de Dios, no se preocupara, no la molestara más, la dejara quieta. Oye, ciertamente es la misma palabra, sí, es la misma palabra de Dios. Pero no podemos caer en ese error de decir que es lo mismo. Escúchame bien, no podemos caer en ese error de decir que es lo mismo, porque realmente no es lo mismo. Otros dicen que el momento que Dios nos llame a la presencia, allá nos vamos a encontrar todos por igual, así hayamos estado en la secta tal, en la denominación tal. No es lo mismo, según la Sagrada Escritura no es lo mismo, porque podríamos decirte que esos hermanos, pues, que hacen el milagro, que expulsan demonios, que predican la palabra de Dios, bendito sea Dios, ya están en el cielo, ya tienen el cielo ganado. La Sagrada Escritura nos dice otra cosa. ¿Por qué no es lo mismo? Y eso yo le invito a que, hermanos católicos, no nos debemos engañar de esa manera. A veces nos lo dicen con palabras bonitas, ¿no? Con palabras que llegan al corazón, y uno, pues verdad es, ¿no? Yo continúo ahí, estoy escuchando la palabra de Dios, no hay ningún problema. Fíjese que San Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante, vamos a descubrir que no es lo mismo. No es lo mismo, es un error, y lo que está en juego es nuestra salvación. Yo hoy, con amor, con cariño, con todo respeto, le voy a decir que no. Y si algunos de ellos me escuchan y lo están haciendo, lo digo con respeto, se lo digo, pero con la verdad. No es lo mismo. No sigan enseñando de esa manera. Hermano católico que lo está haciendo, no es lo mismo. Y hermano no católico, sálgase de ahí, no es lo mismo. No es lo mismo estar en una congregación, en una secta a la cual no pertenece, la Iglesia Católica, en la cual Cristo no ha fundado, no es lo mismo. Ustedes podrán decir, hermanos no católicos, pero es que nosotros allá, el pastor hace milagros, el pastor predica la palabra de Dios, tiene el Espíritu Santo, expulsa demonios. ¿Y cómo va a ser que Dios no lo va a aceptar en el reino de los cielos? Oye, no estoy diciendo que no lo acepte, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que no es lo mismo, no es lo mismo. Es un error y está fuera de la verdad, es un pecado, y al cielo no entra nada manchado. Es un pecado el cual debe confesar para limpiar, purificar. Entonces, a Mateo 7:21 dice de esta manera: no basta con decirme Señor, Señor, para entrar en el reino de los cielos.
No es suficiente leer la palabra de Dios. No, pero es la misma palabra. No es suficiente. No es suficiente pararse a alabar, gritar, glorificar en medio de tanta gente al Señor. No es suficiente. No es suficiente predicar la palabra de Dios. No es suficiente. No es suficiente expulsar demonios. Hacer milagros. No es suficiente. Más bien, entrará el que hace la voluntad de mi Padre del cielo. Eso sí, hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Que todos busquemos la palabra de Dios y descubramos en ella qué es lo que el Señor quiere. Quiere que nosotros confesemos nuestras culpas. Quiere que nosotros participemos de la Santa Eucaristía. Quiere que nosotros consagremos el hogar en santo matrimonio, bendecido por Él. Quiere que los niños se bauticen, reciban el Espíritu Santo, formen parte de su cuerpo. Quieren que estén en la única iglesia que Cristo ha fundado y al cual ha puesto a San Pedro como guía. Es la voluntad del Señor. Quiere que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado. Es la voluntad del Señor. Quiere que bendigamos a nuestros enemigos. Quiere que le demos de comer, de vestir, hospedaje a nuestro hermano. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, no basta con decirme Señor, sino más bien aquel que hace la voluntad de mi Padre. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre y en tu nombre hemos expulsado demonios y realizado muchos milagros. Señor, yo estaba en esa congregación donde todos los días te alabábamos, te bendecíamos, te glorificamos. Oh, el Señor escucha lo que va a decir. Entonces yo les diré claramente, nunca les conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Oye, ¿por qué? Dice el Señor, nunca los conocí. Aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. ¿Por qué será? ¿Por qué será que el Señor dice, eso sí, si predican la palabra de Dios, si leían la Biblia, si hacían milagro y todo lo demás? Porque es que en Gálatas capítulo 1, versículo 6, el Señor a través de San Pablo va a dar algo y una advertencia muy fuerte. Escúchenme. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto a aquel que según la gracia de Cristo los llamó y se pasen a otro evangelio. Me sorprende que se pasen a otro evangelio. Pero no hay otro. Solamente hay personas que tratan de tergiversar el evangelio de Cristo y siembran confusión entre ustedes. Ahí está el error. Siembran confusión entre ustedes y tratan de tergiversar la palabra de Dios. Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo. Y sigue San Pablo. Pero aunque nosotros mismos o un ángel del cielo viniese a evangelizarlo en forma diversa a como lo hemos hecho nosotros, yo se lo digo, fuera con él. Se lo dijimos antes y de nuevo se lo repito. Si alguno viene con un evangelio que no es el que ustedes recibieron, maldito sea, anatema. Por eso no es lo mismo, queridos hermanos, decir que estoy en esta congregación o decirle a esa pareja que me comentaban que la dejara, no la presionara, que la dejara tranquila. Si ella estaba en la iglesia evangélica y estaba leyendo la palabra de Dios, que eso era lo mismo, que la misma palabra. Sí, la misma palabra, sí, pero no es la misma doctrina. Maldito sea, dice San Pablo, maldito sea aquel que se ha apartado de la doctrina de Cristo. Y no es que haya otro evangelio, escúchalo bien, no es que haya otro evangelio, sino que hay personas que van cambiando, van tergiversando la palabra de Dios y eso genera confusión. Porque antes muchos hermanos católicos se confesaban cuando estaban en la iglesia católica después de salieron. ¿Por qué se confesaban?
¿Por qué comulgaban? ¿Y por qué ahora no se confiesa y no comulgan? Porque esa gente ya le confundió la mente, inyectándole doctrinas contrarias. ¿Estaremos en la presencia del Señor? Si hacemos las obras buenas, si cumplimos la voluntad del Señor, lo que está en las Sagradas Escrituras, de una manera especial para los creyentes, dice la palabra de Dios, no habrá juicio. Pero para los que todavía tengamos algo que descargar, dejar aquí en la tierra y no lo hemos hecho, tendremos que pagar en el juicio final. ¿Nos salvaremos? Si Dios lo permite, sí, pero tenemos que pagar. San Juan, en su segunda carta, capítulo 9, vamos a leerlo en capítulo, segunda de San Juan, capítulo 1, versículo 7 en adelante, nos hace la advertencia. ¿Qué debemos hacer? ¿Por qué nos previene? Porque es pecado, porque es malo, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Segunda de Juan 1:7 en adelante. En este mundo se han presentado muchos seductores que no reconocen a Jesús como el Mesías venido de la carne, en la carne. En eso mismo se reconoce al impostor y al anticristo. Tengan cuidado para que no pierdan el fruto de sus trabajos, sino que reciban el pleno salario. Tengan cuidado, no es lo mismo. Todo lo que usted ha luchado por seguir al Señor fuera de la Iglesia Católica, la que Cristo dejó, tengan cuidado para que no pierdan el fruto de esos años, de ese trabajo, de tanto seguir al Señor, sino que busquen la verdad. De esa manera recibirán el pleno salario, dice la palabra de Dios, la corona merecida. El que se aventura y no permanece en la doctrina de Cristo no posee a Dios. El que permanece en la doctrina, ese posee al Padre y al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no traen esta doctrina, no lo reciban en sus casas ni le saluden. La doctrina. Si alguno viene a ustedes y no trae esa doctrina, sea quien sea, no lo reciban en sus casas ni le saluden. Pues el que le saluda se hace cómplice de sus malas obras. De sus malas obras. No de buenas obras, sino de malas obras. Es malo entonces decir de que es lo mismo. Si está leyendo la palabra de Dios, es lo mismo. Sí, la palabra de Dios sí, es lo mismo, pero la doctrina no es la misma. Porque van cambiando. Sí, lo van cambiando tristemente. Y es el engaño de Satanás, ¿no? Y al cual yo hoy, con amor, con cariño, con respeto, pero con la verdad, les animo para que no nos dejemos de engañar. Compartan las citas bíblicas que les he dado. Compartan esta enseñanza. Y ojalá que el hermanito pues, que me dio a conocer esa preocupación que tenía, le esté escuchando esta enseñanza y la comparta para los demás, porque yo sé que como él hay muchos que están confundidos. Hay muchos que están confundidos. Y más aún cuando le habla a un hermano católico, le enseña a un hermano católico. Entonces no es cuestión de quererle criticar, no. Es cuestión, así como dice las palabras, reprenderá con dulzura. Reprenderá con dulzura. Es cuestión de pedirle al Señor que le siga dando sabiduría para llevar el mensaje, la buena noticia. Dice San Pablo, cuida tu conducta y tu enseñanza. Cuida tu conducta y tu enseñanza. Actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Que esta palabra de Dios que ha permitido regar, que es la semilla, su semilla, el reino de los cielos, Él haga germinar en esos corazones fértiles, abonados, dispuestos a recibir su mensaje. La haga dar fruto en abundancia, a su debido tiempo, para gloria de su santo nombre. Amén.